quisiera consultar algo brevemente. ¿Quiénes tienen experiencia en lenguaje Linux? De acá. ¿Pueden levantar la mano y para dar un pequeño conteo, por favor? Ok, ya veo que no todos están familiarizados. Entonces, la idea era, respecto a esta pregunta, es para poder orientarlos a ver cómo trabajar en el sistema Linux. ¿Ok? Es muy diferente a lo que es Windows, específicamente para que ustedes puedan eh, ingresar a ciertas carpetas por un terminal. Ya no va a ser específicamente como que abren una carpetita, sino una pantalla negra que pueden manejar los comandos necesarios que nos permitan poder hacer las actividades correspondientes, ¿no? Entonces, esperemos un minuto más. Mientras tanto, por favor, voy a mandar un link por acá y me confirman si es que tienen acceso. A ver. Uy, no me permite. No me deja. Un segundito, voy a buscar el link correspondiente. Ok, por favor, confírme que pueden ingresar a ese. Sí, dime, Ricky. ¿Se me escucha? Sí, Perdón. se te escucha muy bien. Ah, ya. Sí, hace poco ya instalé y ya reagrupé el Ubuntu en la máquina virtual, pero me pide una contraseña. Ah, No ya, la sé. contraseña la voy a colocar acá. Ok. Ok, Adrián, buenas tardes. Adán, perdón, buenas tardes. Estoy mandando acá un archivo Drive. En ese archivo Drive voy a subirles, les he subido, hemos dicho, a la máquina virtual, ¿no? Para los que no tienen experiencia en Ubuntu, simplemente les enseño cómo usar los comandos y comenzamos a hacer eh, las actividades a partir de mañana. Bueno, y a los que necesiten les enseñaré cómo instalarlos, ¿no? Los que ya tienen el sistema Linux, para que no se sea tan pesado trabajar en un sistema sobrepuesto sobre otro. Entonces, brevemente, intenten ingresar al Drive. Hay un archivo que pesa 11 gigabytes más o menos. Descárguenlo y trátenlo de usar un VirtualBox, en este caso el más reciente posible, ¿no? Y lo van a poder levantar el sistema. La contraseña está puesta acá en el chat, que es head-2022. ¿De acuerdo? Mañana ya les explico cómo funciona, vayan explorando algunas cosas. Durante el día les estaré enviando por Anderson y el staff de la escuela algunos comandos en el caso que ustedes no tengan tanta experiencia. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra consulta antes de comenzar la clase? A ver, hay preguntas en el chat. Ok, al final de la clase, buenas tardes con todos, señorita. Eh, Al final de la clase, si es que nos da un poco de tiempo, les explico cómo hacerlo. Si no, ya mañana en la clase en sí les explico cómo hacer un VirtualBox, todo eso. Pero por favor, vayan descargando ese archivo que pesa como 11 gigabytes. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ok, entonces mañana comenzamos con esa parte. Me parece que hay gente esperando en la sala de espera. Ya no, ¿no? Admítelo, por favor. Disculpa, Nel, llegué tarde. ¿Podrías reescribir la clave en el chat, Ah, ya, por un favor? segundito.
Ya. Los que tienen problemas, bueno, van a encontrar ciertas complicaciones si es que quieren bueno, si quieren instalar VirtualBox en algunos casos por la configuración de los BIOS. Estoy buscando bueno, les voy a enviar también un link para que puedan virtualizar esta máquina, ¿ok? Porque también la configuración de su BIOS va a ser importante que lo cambien para que corra bien este sistema. Si no, van a tener problemas y no van a poder compilar nada, ¿no? ¿De acuerdo? Ya puedes bajar tu mano, Tix. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar la clase, entonces. Buenas tardes con todos los asistentes. Bueno, vamos a hablar una parte complementaria a lo que es el, el modelo estándar. En este caso, vamos a construir lo que es el mecanismo de Higgs en base a las simetrías estudiadas para poder determinar su masa, ¿no? Y específicamente la de rompimiento espontáneo de simetría. ¿Ok? Para ello, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que son algunos términos asociados a lo que es mecánica clásica. Vamos a ver, como ustedes se acordarán, un sistema en lo que es la mecánica newtoniana siempre se describe en base a la evolución respecto al tiempo, de las coordenadas del sistema, ¿no? Haces tu ecuación, bueno, planteas el DCL y todo ello y encuentras una ecuación de evolución respecto a un elemento a estudiar, ¿no? Sea un elemento o un conjunto de partículas. Otra forma es usando lo que es el principio de mínima acción para poder describir justamente este sistema, ¿no? Conociendo las partes iniciales y finales en base al mínimo de acción. Y en este caso, vamos a tener en cuenta lo que es el lagrangiano. El lagrangiano es una estructura específica que relaciona la energía cinética y la energía potencial. ¿Ok? Y vamos a ver que el sistema puede evolucionar. Y este evoluciona por la ecuación de Lagrange. ¿Ok? Entonces, esto ya es algo. ¿Ok? Entonces, esto de acá es muy fundamental para poder describir lo que es la mecánica newtoniana de forma equivalente, ¿no? En el caso que no estén ligados, pues igual se puede tener bueno, si estuvieran ligados, estuvieras otra relación, ¿no? De ligadura acá. Pero solamente estamos trabajando en el caso normal, el más común para tener una referencia a lo que podemos obtener. Entonces, vamos a ver, vamos a describir en este caso el lagrangiano, ¿no? Entonces, Lagrangiano, ¿qué depende? De la coordenada, la velocidad y el tiempo. De tal manera que esto nos va a indicar cómo sería la estructura de esta ecuación, ¿no? Esta ecuación de evolución del sistema. Pero nosotros podemos generalizar este trabajo ya no usando simplemente las estructuras de clásicas, sino vamos a algo más arriba. Bueno, caso semiclásico, ya lo que sería campo. Ya no vamos a tener como coordenadas la posición, sino como el campo en sí como una posición y su primera derivada como una velocidad, se podría decir, ¿no? O como un momento. Entonces, la idea de invocar este enfoque respecto a la mecánica clásica para la evolución de un sistema es que tenemos que el lagrangiano de la parte clásica son sus variables que están acá. Y podemos representarlo a una densidad lagrangiana, ya no tomando en cuenta una derivada respecto al tiempo, o sea, la integración. Ahora va a ser respecto al espacio, ya que estamos yendo a algo ya casi cuántico, se puede decir, ¿no? Pero estamos trabajando por lo que realmente en el caso relativista, ¿no? Porque estamos considerando 4 coordenadas. Entonces, acá lo equivalente sería una posición, sería el campo, la primera derivada sería respecto a la primera derivada del campo, ¿no? Y en vez de tiempo sería justamente el cuadrivector, ¿no? Asociados a ver cómo se mueve la partícula a través del espacio-tiempo.
Y vamos a ver cómo sería su estructura respecto al principio de mínima acción. Entonces, lo que te va a indicar sería la dinámica de cómo se está moviendo un campo a través del espacio-tiempo, ¿no? Es una forma similar, pero acuérdense que estamos trabajando con 4 coordenadas. Por eso tenemos índices distintos a lo que teníamos antes, ¿no? Ahora ya no va a ser respecto a tiempo, ¿no? Como hemos visto acá, sino respecto a la posición espacial, ¿no? Para cualquiera de ellos. Es decir, acá podemos encontrar varias ecuaciones o una suma de ecuaciones que te da una representación de la dinámica del sistema. Vamos a ver un par de ecuaciones que son representativas en la física de partículas. Vamos a hablar. En la tabla de ayer que hablamos respecto a lo que es el modelo estándar, tenemos partículas que tienen distintos spins. Spin 1 medio, spin 0 y spin 1. En el caso de spin 0, son las partículas son conocidas como escalares, ¿no? Campos escalares. En el caso que sea spin 1 o entero, son campos vectoriales. Y tenemos spin 1 medio campos fermiónicos. Y cada de ellos tiene asociado una ecuación de evolución o una dinámica detrás para estos campos. ¿Ok? Por ejemplo, para las spin 1, pues tranquilamente podemos trabajar con el fotón. Para spin 0 puede ser el Higgs. Entonces, pero tenemos que indicar que todo esto está asociado a un lagrangiano. El lagrangiano, por lo general, siempre se considera como un axioma. Pero vamos a llegar a ese punto. Ok, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿no? Tenemos el lagrangiano de Klein-Gordon que describe partículas bosónicas, en este caso, la estadística bosónica, y podemos ver que si nosotros hacemos la derivada usando la ecuación de Euler-Lagrange, podemos encontrar su ecuación que les permite describir su estructura fundamental. Y esto de acá ya es conocido, incluso respecto a lo que es mecánica cuántica, mecánica relativista, ¿no? Para describir bosones, ¿no? Claro, toda su ecuación de evolución. La solución ya después nos vamos a preocupar en otra ocasión, ¿no? Acá todavía no estamos hablando de un enfoque de mecánica cuántica de campos, solamente estamos hablando de algo clásico todavía, ¿ok? O sea, solamente encontrar su dinámica. Ya la cuantización viene con las condiciones que vengan de mecánica cuántica de campos, ¿no? Imponer ciertas restricciones, ver que sea una solución tipo exponencial, tanto por la parte de creación y la parte de destrucción, ¿no? Pero eso no se va a ver acá, sino el enfoque es encontrar una relación de los lagrangianos. El problema de que existen lagrangianos es intentar que sean simétricos para obtener lo que sería la masa del Higgs, ¿no? Bueno, como mencionaba, otra partícula que permitiría ser descrita por un lagrangiano serían los fermiones. En un caso particular, los electrones, ¿no? Este sería su lagrangiano de Dirac. En este caso tenemos su estructura, la parte dinámica y la parte de masa, ¿no? Entonces siempre hay que recordar que siempre tienen dos condiciones, algo que sea la parte cinética y la parte de masiva. De la misma forma la parte de Dirac, ¿ok? Entonces, ustedes pueden encontrar su ecuación de evolución, que es la ecuación muy conocida, incluso dramatizada por muchas personas, para encontrar la ecuación de Dirac, ¿no? Y así sucesivamente podemos tener lo que es su conjugada, que sería las antipartículas. Es decir, que esta partícula, perdón, este sistema puede describir tanto partículas con carga negativa como con carga positiva, ¿no? Como los electrones y los positrones. Eso es lo interesante de la ecuación de Dirac o el estudio que hizo Dirac para poder interpretar esto, ¿no? Vamos a ver qué otro tipo de lagrangiano tenemos. Pues bueno, mencionamos hasta ahora el spin 0, que es la de la Klein-Gordon, spin 1 medio, que sería asociados lo de Dirac, y spin 1, que va a ser asociados a partículas con masa, algunos de ellos, en el caso que tuvieran, y otros no, pero serían bosones vectoriales. Entonces, el término A con el índice va a representar un bosón. En este caso, si tuviera masa, se representaría como los bosones de Dirac, perdón, de W, o más o menos, o el Z, porque estos tienen masa. En cambio, si no tuvieran término masivo, se puede representar el fotón.
Y si podemos subir más las simetrías, puede ser incluso los gluones, ¿ok? Esto va a ser modificado también. Vamos a ver. Entonces, usando las reglas de Euler-Lagrange, pueden demostrar que su dinámica asociada va a ser este término de acá, ¿ok? Entonces, lo interesante para poder describir la dinámica de un bosón con masa va a ser dado por la ecuación de Proca. En el caso particular que no tuviera masa, vamos a llegar a una ecuación muy conocida, que sería, vamos acá, que sería justamente la dinámica asociada a las ecuaciones de Maxwell. Ustedes lo pueden demostrar independientemente de este curso, ¿ok? Solo es una pauta para encontrar una relación de qué es lo que está describiendo el modelo estándar, es decir, cuál es su fundamento matemático, para poder decir, ok, de dónde provienen las partículas, dónde están las simetrías, por cómo se relaciona el spin, ¿no? Entonces, cada partícula tiene un spin y tiene una característica, una ecuación de movimiento asociada para describir su sistema. Como mencionaba, en la mecánica clásica, ¿ustedes qué hacen? Por ejemplo, una partícula en caída libre, haces tu sistema X, Y, Z, y ¿qué hacen? Y tiran dibujan la vector posición, encuentran la parte del cinemática, que sería la parte T, y el potencial. Grafican, bueno, colocan todos los valores y tienen tu lagrangiano. Pero ahora en el caso de lo que es campos, no es así. Por, por otras por otros cursos, como que es mecánica cuántica relativista, incluso lo que es la mecánica clásica, en lo que es este electromagnetismo, nosotros ya conocemos la dinámica de ciertos campos. ¿Y qué hacemos? Lo que vamos a hacer es que, por generalmente, para lo que es campos, se coloca con una forma tipo axiomática, que es una convención para encontrar, ok, ¿qué hacemos? Postulamos un lagrangiano, y este lagrangiano tiene que ser colocado en las ecuaciones de Euler-Lagrange y te tiene que dar la estructura de la dinámica que estés estudiando. Es decir, tú colocas un lagrangiano, le multiplicas un par de cosas, vas probando y te tiene que dar eventualmente una ecuación de movimientos, cualquiera de las que sea, para Klein-Gordon, Dirac, Proca o de Maxwell. Entonces, esto es lo interesante de lo que es el tema de los lagrangianos, que podemos encontrar la dinámica de un sistema, es decir, hay que validar el lagrangiano, y el lagrangiano luego se va a estudiar. Ya tenemos el primer paso, es decir, una analogía a lo que es mecánica clásica, para poder explicar el movimiento de estos campos. Y los vamos a fundamentar específicamente con la estructura de evolución de cómo ya se ha estudiado un campo específico, ¿no? Por ejemplo, Dirac, que es muy conocido para nosotros en lo que es mecánica cuántica 1, 2 y lo que es atómica, ¿no? Y claro, acá solamente estamos hablando de que nuestros lagrangianos son partículas libres, es decir, no están inversas en un potencial por lo general. Después podemos hacer las interacciones y van a aparecer de forma casi natural, ¿ok? No es tan forzado, digamos. Ok, Ok, vamos a explicar un poquito más. Por ejemplo, en el lagrangiano de Maxwell, nosotros también podemos explicar algo más, una condición que hubiera una ligadura, en este caso la corriente, para poder explicar la conservación de cargas. ¿Ok? Antes de continuar, ¿alguna consulta? ¿Consultas? Alexander, ¿me puedes ayudar, por favor? Sí, Neil, no hay ninguna consulta en el chat, pero a todos los participantes, por favor, colocarse su nombre correcto para su nombre completo para la correcta asistencia, por favor, ¿sí? Pero usted ya reembolsó esto. Hay personas que solamente están con su nombre nada más para poder tomar la asistencia. Por favor, coloquen su segundo apellido. Entonces, continuemos. La idea de que estudiemos, por ejemplo, el lagrangiano de Maxwell, en este caso con una corriente asociada, es decir, va a haber una interacción, va a haber una ligadura para poder resolver las ecuaciones de Maxwell. Entonces,
de esta idea van a nacer lo que es el teorema de Nether, para tratar de buscar elementos que van a ser invariantes, por así decirlos, respecto a las transformaciones que podemos tener. ¿Ok? Entonces, vamos a estudiar las simetrías que pueda tener este sistema. Es decir, unas simetrías pueden ser rotacionales, traslacionales. Pero específicamente lo que se enfoca, lo que es el modelo estándar, son simetrías internas. Como ayer mencionamos, ¿no? Lo que son las simetrías que permiten dar, por ejemplo, explicación a los bosones gauge, que aparecen naturalmente. Entonces, por ejemplo, las transformaciones que nosotros vamos a dar, es decir, que siempre una transformación lleva a una conservación. ¿Ok? Siempre hay una conservación asociada a cada tipo de transformaciones que podemos tener. Algo simple, que es transformación de tiempo, la energía. Algo rotacional, el momento. ¿Ok? La rotación, relacional, perdón, y rotación podemos ser el momento angular. Pero acá aparece un término nuevo, que sería justamente las transformaciones de Gauge. Y esta es una simetría interna. Estas tres de acá son externas. Esto de acá es lo que vamos a estudiar en las transiciones de fases de los campos para poder entender específicamente cómo actúa una simetría a un lagrangiano. ¿Y qué es lo que aparece? ¿Cuál es el pago si es que se quiere mantener invariante este lagrangianos, ¿no? Y por lo general, acá tenemos las transformaciones de carga. Y esto es lo que va a ser fundamental para poder tener en cuenta de cómo trabajar estos lagrangianos que he presentado. Cada uno de ellos, una dinámica para una partícula de spin distinto. Hasta ahora conocemos tres: spin 0, spin 1 y spin 1 medio. Probablemente, si en algún momento se pudiera trabajar con gravedad, sería spin 2. Y vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Ok? No hay nada, no hay algo que haya validado la existencia del gravitón hasta el momento. Entonces, vamos a hablar lo que es invariancia gauge, en base a la motivación que hemos mencionado, de todo lo que es el estudio de la homodinámica de estos lagrangianos asociados a ciertos campos o ciertas partículas. Que vuelvo a preguntar, ¿alguna consulta? Porque esta parte sí es bastante densa. No, ok. Entonces, vamos a hacer transformaciones a los campos, pero esos campos van a estar multiplicados por unos exponenciales. Ok, todavía vamos a explicar más o menos qué significan las invarianzas gauge. Entonces vamos a hacer transformaciones a los campos, y estas transformaciones se le consideran como transformaciones o simetrías internas. Y luego lo vamos a estudiar. Podemos estudiar tanto lo que son las tres ecuaciones que hemos presentado, la de Klein-Gordon, Dirac, y la de Proca o la de Mas con el caso particular. Pero por el momento vamos a trabajar en Dirac. Y lo que pase acá con estas transformaciones que estemos trabajando, también va a pasar de forma análoga en los otros lados, en otro lado. Entonces vamos a usar solamente él como un punto de partida para crear una receta. Y luego pueden generalizarlos para los otros campos y van a encontrar resultados muy similares y contradicciones iguales. ¿Ok? Entonces tenemos el lagrangiano de Dirac, ya saben que esto describe la ecuación de Dirac, ¿ok? Esta es la parte cinemática, se podría decir, y la parte potencial, bueno, perdón, la término de masa. ¿Qué sucede? Entonces, si nosotros tenemos el campo, que sería él, que la partícula fermiónica, vamos a decir que sea el electrón, vamos a hacer un cambio de fase, es decir, le vamos a multiplicar por una parte exponencial y un ángulo constante. Hay dos casos, con el ángulo no fuera constante y el ángulo que tenemos, en este caso particular constante, que se le conoce como fase de transición o transformación global. ¿Ok? Entonces, global, ¿por qué? Porque va a ser independiente del espacio-tiempo. Para cualquier punto del campo que tú estés analizando en la evolución de su movimiento, vas a multiplicarlo por una constante, es por decirlo, por un valor complejo para cada punto del espacio, ¿no? En cambio, si esto fuera dependiente del espacio, entonces prácticamente un campo 1 con campo 2 van a diferir por el valor que se esté multiplicando, ¿no? Y aparte de la transformación de campo. Entonces, como hemos considerado que θ es un ángulo real, para comenzar, ya que esta es la parte compleja, las transformaciones serían así.
La transformación para antipartícula tiene otra estructura. Por el momento no vamos a entrar en detalles. Vamos a ver la física detrás. La parte matemática vamos a ver un poquito. Entonces, las transformaciones en este caso para el campo y la antipartícula están dadas de estas dos formas. Ok, si van a, por favor, mantenga su audio apagado, por favor. Entonces, vamos a tomar estos dos valores para reemplazarlos en la ecuación de acá. Tanto para lo que es la parte de fase de la partícula y la antipartícula, ¿no? Vamos a ver, en este término, si nosotros multiplicamos, que este sería el phi barra daga, puntito, perdón, primado, y este sería el phi. Como ustedes saben, una exponencial es una parte que puede salir, es decir, no es una matriz. Ojo, hay que recordarse que esto tiene una estructura casi matricial, ¿no? Entonces, vamos a hacer que estos elementos pueden conmutar con el campo antipartícula, y como estos elementos son contrarios, se van a eliminar. Es decir, que hemos encontrado que este término de acá va a ser invariante, va a dar el mismo resultado, a pesar de que hemos hecho el cambio de fase global. Y en el otro caso, para la parte dinámica, vamos a asociar lo mismo, ¿ok? Esto no depende del campo, es decir, del punto de análisis, del espacio, perdón, puede salir conmuta con gamma mu, conmuta con el campo antifermiónico, y tenemos que estos términos se van a eliminar. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Que los dos términos que están acá son invariantes a estas transformaciones. Es decir, hay una invariancia en fase global. Claro que hay unas estructuras específicas con gamma 5 que puede violar este término, pero por el momento no vamos a estudiar esto. ¿Ok? ¿Qué más? Entonces, ¿qué vemos? A pesar de que tengamos este fase global, es decir, la dinámica de este campo, a pesar de ser cambiado por una fase, va a ser igual. Es decir, que ambos resultados te van a dar la misma dinámica o la misma ecuación de Dirac. ¿Por qué? Porque están multiplicados por una fase. Es decir, que tu ecuación de Dirac la multiplicarás por 2, pero es decir, está igualado a 0, ese 2 se va a suprimir. Entonces, estos dos resultados te van a dar la misma ecuación o te va a describir la evolución de este campo, ¿no? Para fase global. Okay, ¿alguna consulta? No. Entonces, sigamos con el tema de lo que es invarianza local. Ahora, lo que vamos a hacer es hacer que este elemento de transformaciones, de fases, va a depender del espacio-tiempo. Es decir, que cuando haga sus transformaciones, vamos a tratar de graficar. Ok, no me da la opción de escribir. Ok, no me da la opción de escribir. Ok, entonces la idea es cuando imagínense que tengo este punto de acá imaginario, va a evolucionar en el espacio, ¿no? Para cada punto, para cada punto del espacio estamos evaluando el campo fermiónico, y cuando multipliques por la fase va a ser un valor distinto para cada punto. Entonces, como esto depende específicamente del espacio, va a ser sensible a cualquier derivada respecto espacio-temporal. Entonces, ¿dónde encontramos esta parte espacio-temporal? En este sentido. En este lado, perdón. Entonces, acá vamos a ver qué sucede. Cuando ustedes coloquen este término en el lagrangiano, van a ver que en la fase global, imagínense que fuera fase global. ¿Ok? Como no es un operador, las fases globales, perdón, locales, van a poder conmutar y se van a poder eliminar. Entonces, en la parte derecha no hay problema, tanto para global como para local. En este caso va a haber un problema. Vamos a ver que este término depende del espacio-tiempo. Entonces acá te da dos términos. Un término que te va a dar una estructura similar más algo. Y ese algo va a estar dado por esa estructura. Por lo tanto, cuando ustedes quieren formar vamos a preguntarse, ok, mi lagrangiano es invariante bajo transformaciones locales, van a encontrar este resultado. Tienes tu lagrangiano primado, es decir, transformado por una fase local, y tienes tu lagrangiano, tu lagrangiano inicial, en fase
que es invariante bajo fases globales. Y este término de acá. Ahora la pregunta ¿es invariante? Pues no. Entonces se ha roto esta ley que nosotros preguntamos, ¿ok? ¿Es invariante o no es invariante? No, no es invariante. La física de partículas va a tratar de que todo nuestro lagrangiano sea invariante bajo una simetría. La simetría que estamos estudiando hasta el momento es U1 o 1, ¿ok? Por ponerlo una idea, ¿no? Vamos a ver dependiendo de las estructuras que queremos. Entonces, este término de acá va a incomodar cuando queremos hacer invariante nuestras transformaciones. Entonces, más o menos lo que vamos a querer es eliminar este término para poder entender qué es lo que sucede. Vamos a reestructurar específicamente las transformaciones de fase globales. Ok, vamos a cambiar una estructura de teta en espacio por una relación que nos involucre la carga. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer esta transformación y vamos a dejar que nuestro lagrangiano tenga esa estructura. Claro, acaso asumiendo que no es invariante. Y vamos a reestructurar nuestro campo para que tenga una relación con la carga. ¿Ok? La carga va a ser necesaria más adelante. ¿Ok? Entonces, siempre darse cuenta que estos términos pueden estar multiplicados por un elemento constante y un término a investigar. Entonces, la pregunta sería acá, si ya hemos hecho este primer paso para asociar las cargas, que al final le va a ser muy fundamental cuando hagan sus operador carga, por ejemplo, para encontrar cuánto valor puede tener el electrón, el quark, específicamente. Es una idea primordial. Eso se ve más adelante con los cálculos asociados ya a la física detrás. Entonces, la idea general es que nosotros queremos hacer que nuestro lagrangiano, para que sea invariante, lo que tenemos que hacer es que algo aparezca acá que suprima este elemento, de tal manera que al suprimir nuestro lagrangiano nuevo va a ser invariante. Entonces, lo que vamos a hacer es usar una estructura similar y agregar un nuevo campo. ¿Ok? Para intentar ver si es que este lagrangiano nuevo que estamos asumiendo va a ser invariante. Entonces, ¿qué hacemos? Como hemos dicho, ¿no? La ecuación de Dirac no es invariante bajo lo que son transformaciones locales. Nosotros vamos a agregar algo, ¿no? Que sería este término de acá. Y este término más adelante va a ser asociado como una interacción. Ahora, físicamente lo vamos a asociar con algo que ya ha sido estudiado. Esto se conoce como campos gauge. Y este campo gauge es el fotón. ¿Ok? Entonces, si nosotros asumimos que este lagrangiano fuera a describir el electrón, lo que también puede ser el muón, vamos a ver que tiene un positrón, un electrón y acá lo mismo, respectivamente, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que estamos haciendo que un positrón, un electrón interactúen con un fotón. Ahora, algo más que tenemos que tener en cuenta, cuando ustedes agreguen algo lagrangiano, tienen que agregar todas sus características y todas las reglas conocidas. Dentro de las transformaciones que conocemos respecto al fotón, bueno, en los campos vectoriales, por ejemplo, tenemos estas transformaciones gauge. La forma de cómo restringirlas va a ser, por ejemplo, gauge de Lorentz, gauge de Coulomb y otras más que existen, creo que son 4. Entonces, siempre que te agreguemos algo lagrangiano, tenemos que agregar todo lo correspondiente a su estudio. ¿Y qué sucede? Que al agregar esta parte de acá, recién este lagrangiano va a ser invariante bajo las transformaciones locales. Pero ¿qué sucede? Al agregar este término, estás agregando un término de interacción, como se puede describir en esta gráfica de acá. Un fermión, un antifermión y un bosón gauge. En este caso sería un electrón y un positrón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Ok, sí tenemos una posibilidad de describir nuestro lagrangiano que sea invariante, en este caso de Dirac, pero necesitamos hacer algo, un pago. En este caso va a ser que agreguemos un nuevo campo y este campo va a hacer que interaccione realmente con el sistema, ¿no? En este caso con un fotón y dos fermiones, un fermión y un antifermión, ¿ok? Esto realmente sería la estructura para ver cómo se generan las interacciones. Y si ustedes estudian, por ejemplo, ya más adelante, cuantizan este campo de Dirac, van a ver reglas
y van a encontrar ¿qué cosa? Una parte de interacción. Y ustedes pueden usar tanto lo que es la matriz S o el camino de reglas de Feynman, que es la segunda cuantización, van a poder estudiar estos términos de acá. Y como se mostró ayer, habían interacciones de pares, pero, Baba, Muller, todo aparece de ese término de acá. Es decir, cuando estudias acá la matriz S a segundo orden, vas a encontrar justamente esas interacciones que hemos estudiado ayer. Ok, la física de interacción está acá. Es decir, tenemos todos Lagrangiano muy bien, ya es invariante, pero ahora va a interactuar con algo más. Para poder tener esta invarianza necesitamos trabajar con un campo acoplado, sí o sí, no hay otra forma, al menos la más conocida es esta, puede haber otros intentos probablemente, pero es la que sobrevivió. ¿Alguna consulta? Pueden levantar la mano cuando gusten, y ahí Alexander me va a dar la mano. No se olviden de preguntar, por favor, para poder aclarar sus ideas. ¿Sí? No hay ninguna en el chat. Ok, gracias. Ok, ahora, como mencionaba, tenemos que las reglas asociadas a lo que es el campus gauge, sus transformaciones gauge propias que tienen ellos para poder salvaguardar la invariancia local, les consulto. Usamos esto, pero si acá tenemos la dinámica asociada a Dirac, y acá solo una interacción Dirac con un fotón, ¿qué faltaría? ¿No faltaría algo más a este término de acá? Que no solamente sea su término invariante, pues algo más sería su dinámica. Es decir, para que podamos tener un lagrangiano más completo relacionado a su física, tenemos que agregar un término de dinámica. Ahora, si ustedes quieren resolver esta ecuación, van a tener por este lado el término de Dirac y acá, en vez de que salga igual a 0, va a salir un término asociado a este término de acá. O sea, es una ligadura con el campo gauge. Ok, van a encontrar una estructura distinta. Ahora acá lo que queremos es que vamos a estudiar un poquito respecto a cómo es la dinámica de este campo gauge nuevo. Y le vamos a agregar a este lado derecho cuál sería su ecuación fundamental de este movimiento. Veamos. Vamos a aplicar la invariancia de gauge global respecto al lagrangiano de Proca. ¿Proca qué hace? Te permite describir partículas con más. En este caso asociados a campos gauge. Una de ellas es el bosón W o el Z. ¿Ok? Estos son masivos. El fotón y el gluón no tienen más. Dime, Michael. Hola, buenas. Disculpa, yo Buenas tardes. tenía, buenas tardes, yo tenía una consulta con respecto a la última línea de la diapositiva anterior. ¿Acá? Sí, el diagrama. ¿Existe la posibilidad de que, o sea, has hecho partícula, antipartícula, sale un bosón A, Ujú. pero puede ser al revés también, o partícula, bosón, sale una antipartícula, o siempre tiene que ser partícula, antipartícula, la interacción para que Eh, salga un bosón? bueno, en este caso es por lo que tenemos acá, el tipo de interacción. Ahora, si tú quieres ver la producción general que puede existir, ya tendrías que resolver la matriz S, bueno, ver cómo perturba este término de acá. Pero esta es la matriz fundamental, perdón, el elemento fundamental de la interacción, la base. Acá tienes, bueno, tienes que leer lo que es un número electrónico, por ejemplo, ¿no? Se tiene que conservar. El número electrónico acá es 1 y acá es -1. Si lo sumas, es 0. En este vértice, la parte izquierda se tiene que conservar el número electrónico. Por lo tanto, si acá es 0, acá tiene que ser 0. Es decir, si tú a él es una característica para ver si es que es leptón, sabes que no es. Tiene que ser 0, se esté conservar. Entonces, para responder tu duda, puede parecer distintas partículas, sí, pero tienes que poner una condición de que se conserve un tipo de número, leptónico o bariónico. ¿Ok? Depende del tipo de partícula que estés estudiando. ¿De acuerdo? Sí, está bien, gracias. ¿Alguna otra consulta?
No, Nel, una consulta sí. con respecto al diagrama que hiciste en la clase anterior. Habías dicho que el tiempo iba de abajo hacia arriba, pero para que se Ujú. cumpla la conservación del número electrónico, el tiempo tiene que ir de izquierda a derecha en este caso, ¿no? Sí, en este caso, claro, claro, en este caso. Por lo general, ustedes van a ver que siempre ponen sin su barrita. Van a poner electrón, electrón, pero ustedes lo que van a mandar sería las flechitas. Pongan, por ejemplo, electrón acá y electrón. Y pones el tiempo hacia acá. Ok, el tiempo es paralelo, por así decirlo, respecto al electrón, y va a ser antiparalelo al positrón. Ok, ya te puedes identificar qué partícula es. Entonces, la representación de cómo coloques tu diagrama, siempre tienes que indicar el tiempo, ¿no? Claro, acá sí me olvidé de indicar el tiempo. Muchas gracias por la observación. Otra consulta que me nace, dentro de los formalismos de integrales por caminos son para estudiar, o de matriz de scattering son para estudiar procesos de scattering, ¿no es cierto? Solo de scattering. Es Eh, que, a ver, es posible o hay algún mecanismo de este tipo para estudiar fluctuaciones de un átomo solo, como materia fría, por decirlo así? ¿puede ser un poco más específico? O Eh, sea, por ejemplo, aquí tú tomas un fotón que es un electrón que tiene cierto momento, entonces lo dispara, va a chocar con otra partícula, va a generar cosas, va a ramificarse, ¿no es cierto? ujú. Pero, por ejemplo, cuando tiene un átomo frío, tú tienes un electrón que está oscilando. También va a haber generación de otros electrones y otros fotones o campos de Gauge, pero van a estar oscilando en un lugar, no va a Pero ser como una interactúa con colisión. algo, ¿Ah? está interactuando con algo esa partícula. Bueno, Imagínate un electrón en un átomo que le llegan fotones, pero con ya. súper baja energía y oscilan ahí mismo. O sea, no hay como no hay un scattering. mm, bueno, lo que es esto es siempre indicaría scattering, pero esa condición no la he estudiado, para ser sincero, tendría que verlo un poco más. Sí, Pero no, sé muy bien que lo que es cuántica de campos, ujú. se puede trabajar para la materia condensada, pero no sé más de ahí. Claro, claro, que no sé si hay mucho trabajo en esa área. Pero Sé que la formalismo de integral de camino, o lo que es campos, cuantización de campos, sí se puede trabajar en esa área. Y describe muy bien el sistema de partículas, pero nunca he entrado por ese lado. Incluso la parte, la idea de Higgs viene de lo que es, de esos estudios de esas partículas, ¿no? Lo que es materia condensada, si no me equivoco. claro, claro. De ahí Claro, viene pero la idea de Higgs. igual la materia condensada es como mucha materia junta, po, pero no es Mm. un átomo solo, es como, un Supongo que debe punto. ser algo más, tipo mecánica cuántica, porque acá estamos estudiando campos, ¿no? Las Claro, fluctuaciones dan las partículas, pero en este caso, cuando quieres ver partícula por en sí, sería cuántica, ¿no? claro. O alguna una condición específica de cuántica, asociados Ujú, al estudio específico de tu experimento, ¿no? Que estés trabajando. claro, claro. Gracias. Ok. Ok, continuamos. Bueno, como mencionaba, entonces, vamos a hablar sobre respecto a lo que es el campo gauge, pero su estructura dinámica. Entonces, acá tenemos que la parte dinámica está asociada por el tensor de energía electromagnética, bueno, electromagnético, y la parte masiva. Ojo que acá todavía es un modelo tipo juguete. Hay que tener en cuenta, si quieren, si los que ya conocen este término es asociado a lo que es el W o el Z, esto de acá no es coherente. Pero da la idea de cómo jugar con ese U2, que al final vamos a explicar qué es, y entender cómo aparecen las masas. Entonces, asumiendo que esto es válido, que tengamos unos bosones gauge con masa para este tipo de estructura, que al final sería U1, que luego lo voy a explicar, vamos a ver qué cosa, términos masivos. Si nosotros aplicamos la estructura de invariante bajo transformaciones locales al campo gauge, vamos a ver que tranquilamente este término puede ser invariante a la parte izquierda. Pero ¿qué sucede cuando vamos a la parte derecha? Ok, la parte derecha nos da un problema, que son estos términos de acá. Si los fueran considerados pequeños, este término se puede, si las transformaciones por lo general son consideradas muy, muy pequeñas, esto de acá puede ser retirado, pero el de acá no. Entonces, cuando queremos intentar que nuestro término masivo sea invariante bajo las transformaciones locales, ¿qué pasa?
rompe esta idea. Tenemos un problema. Entonces, ¿qué hacemos? Si queremos meter la física como tal. Entonces, como no podemos solucionarlos de manera matemática, por decirlo a primer intento, vamos a hacer, ¿qué cosa? Que nuestro término de la parte de lagrangiano, en este caso el lagrangiano de Broca, sea no masivo. Entonces vamos a imponer que nuestro lagrangiano no tenga más. ¿Pero por qué? Porque este término de acá rompe la simetría. Entonces, si nosotros imponemos que esto fuera no masivo, recuperamos la invariancia. Solamente en este caso. Y nos quedamos con el término cinético. Y ese término cinético tiene que ir en lagrangiano. Finalmente tenemos un lagrangiano total que nos permite describir una interacción entre bosones, en este caso el fotón, y los fermiones, puede ser electrón, muón, etc. Y interactúan bajo esta condición. Lo interesante es que esta ecuación te permite describir lo que es electrodinámica cuántica sin problemas. ¿Por qué? Sabemos que el fotón no tiene masa. Hubo intentos de encontrar valores correcciones en la masa del fotón y sigue saliendo cero. Por lo tanto, se mantiene que el fotón no tiene masa. Entonces, si la física, digamos, solo esté compuesta por lo que es electrodinámica cuántica, este lagrangiano te describe todo. Pero no es así. Existen otras simetrías o otras partículas que se han observado y se han buscado postular. Entonces, nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos comenzado con un lagrangiano que es invariante bajo transformaciones globales. Intentamos hacerlos por locales, no se pudo, se tuvo que agregar un pago extra, que es agregar una interacción con otro campo, y finalmente agregar otros términos que te permitan describir su dinámica de este campo nuevo. Pero uno de ellos, que es la parte de masa, que es importante que estuviera ahí, no está. Como mencionaba, la lagrangiana electrodinámica cuántica se quedaría ahí, perfecto, porque el fotón no tiene masa, bajo la condición que tenemos acá. Entonces, lo siguiente va a ser estudiar lo mismo, pero para lo que es simetrías más arriba de SU2. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Entonces, vamos a ver esta parte de acá. Esta parte de la ecuación del bosón Gauge y la interacción, podemos resolver su ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Entonces sería como el lagrangiano de Maxwell asociados a una corriente. En este caso, una corriente o una interacción. Y la corriente de Dirac va a ser dado por esto. ¿Ok? Y bueno, vamos a explicar un punto específico respecto a esta receta que hemos hecho. Nosotros podemos hacerlo de forma manual y descubrir cuáles son los términos asociados para este pago que tenemos que hacer de agregar un nuevo campo, pero hay una forma mucho más sencilla, que es este Minimal Coupling Rule, que se ha dado de que, ok, tenemos nuestro lagrangiano inicial de Dirac, como que hemos planteado que es este de acá, pero acá hay una pequeña diferencia, es que poner dos condiciones específicas para encontrar los términos asociados que va a ser invariante bajo transformaciones locales. Primero, una derivada covariante. En la derivada covariante tenemos la derivada normal más un término que es el campo, que va a interactuar. Y la transformación del campo para, en este caso, derivada covariante va a tener que transformar de esta manera. Y sus respectivos transformaciones del campo y todo lo demás. Si tienes un lagrangiano libre y le aplicas estas dos condiciones, te va la estructura final de tu campo, interactuando con otras partículas. ¿Ok? Entonces, si nosotros usamos la ecuación de Dirac y le aplicas el acoplamiento mínimo, ¿qué vas a hacer? Tendríamos que la derivada normal va a pasar por una covariante y a este covariante le aplicas estas condiciones y te sale el término invariante. Y esto sería justamente lo que sería a ser asociados con el lagrangiano invariante. Y claro está, es agregar su término desde la dinámica de la partícula gauge que sea invariante bajo transformaciones locales, ¿no? Es una forma mucho más sencilla que hacer todas las suposiciones anteriores, ¿no? Pero esto se ha fundamentado con el estudio que hemos trabajado acá. ¿De acuerdo? O sea, es una receta, se puede decir.
Y eso se puede trabajar para los campos escalares. ¿Ok? Si aplican lo mismo, van a encontrar resultados similares. ¿Ok? Agarran la ecuación de Klein-Gordon y le va a salir el resultado. Ok, vamos a hablar con lo que es simetrías. ¿Alguna consulta para entrar en detalles ya en la parte de simetrías? No, vamos a ver. Nosotros cuando hacemos transformaciones, esas transformaciones de los campos se le puede considerar como una pequeña matriz, ¿ok? Como una rotación en este caso. Acá puede ser incluso una reflexión, pero lo vamos a ver más adelante. Lo que hemos estudiado hasta el momento son simetrías U1, es decir, elementos de una matriz 1 por 1 que puede transformar de fase local o fase global tu elemento. ¿Ok? Tú, en este caso, tu fermión o bosón. Y las condiciones que tienen que tener que los elementos tienen que cumplir la regla de unitariedad. En este caso, se sobreentiende que es una exponencial y estos resultados tienen que dar. Ahora, nosotros podemos generalizar, vamos a generalizar esta idea a partir de la deducción de unos términos que vamos a hacer. Si nos imagínense que tenemos un sistema, y ese sistema tiene dos tipos de fermiones, puede ser un electrón y puede ser un muón, y cada uno tiene sus respectivas masas, M1 y M2. Entonces nosotros podemos hacer que nuestros espinores, biespinor en este caso, vayan a hacer, van a formar nuevos elementos, ¿ok? Un biespinor en este caso. Vamos a formar que eh, nuestro fermión 1 y nuestro fermión 2 sean elementos de esta estructura y su respectiva conjugada de esta forma. Es decir, que estos dos campos se van a sumar y lo podemos formar de una estructura tipo matricial, ¿ok? Una respecto a la otra. Lo interesante es que este tipo de elemento de matriz va a ser dado de esta forma. Ojo, que vamos a jugar todavía como un modelo de juguete para encontrar lo que es la realidad. Luego vamos a asumir que estos elementos sean del mismo término, es decir, que sean degenerados. Pero se sabe que no es así. Luego existe otro mecanismo para encontrar los sistemas de base con los sistemas de interacción. Acá todavía estamos en sistema de interacción. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer luego? Entonces, asumir que nuestro término de masas van a ser degenerados, por simplicidad. ¿Ok? Después vamos a encontrar un resultado. Vamos a ver que ahora nuestros elementos o nuestro nuevo fermión, que está compuesto en realidad por dos, son elementos de matriz. Y si ustedes quieren hacer transformaciones a estas matrices, ya no se trabaja con U1, sino con transformaciones de matrices del mismo orden. En este caso por matrices de 2 por 2. Entonces, cuando asumimos que este fermión de acá, que esté conteniendo a los dos fermiones, quieran transformarse, va a transformar por una matriz, en este caso una rotación si fuera S2, una matriz compleja si queremos ser específico por SU2, va a tener que transformar de esta manera. ¿Ok? Acá en este caso sería elemento de 2 por 2 para encontrar este resultado. ¿Ok? Y usamos la idea general de la U1 para encontrar la unitariedad. En el caso de la parte conjugada, tiene que transformar de esta forma. Y solamente vamos a ver que cuando queremos hacer esto de acá, si fueran fases globales, vamos a ver que sí transforman correctamente. Vamos a entrar a lo que es SU2. Vamos a hacer que nuestras matrices de transformaciones sean con determinante igual a 1, que sean transformaciones unitarias y todo lo demás. Lo importante cuando queremos trabajar física de partículas a nivel electrodébil, vamos a ver que tenemos que trabajar con dos simetrías. La que hemos estudiado inicialmente es la simetría U1 y SU2. Pero por el momento no le damos una etiqueta, porque algunos de ustedes deben conocer que hay una interacción con la parte left. La parte right no interacciona. Entonces esa parte left después se le da la etiqueta. Como vemos que la transformación de las matrices unitarias o las transformaciones generales tiene que tener dos, en realidad, podemos trabajar de forma independiente la SU2, ya que la parte 1 no actúa en SU2. ¿Ok? Entonces podemos solamente centrarnos en este lado y ver qué sucede con nuestros lagrangianos. Bueno, un lagrangiano nuevo, ¿no? Que contiene las dos partículas. Ahora, las transformaciones van a estar asociadas por este tipo de transformaciones globales. Las transformaciones van a tener matrices, que están dadas por acá, con un factor de
de fase, en este caso, que va a depender o no depender si es transformación global o local. Y las matrices asociadas, en este caso, como si fuera un producto vectorial. Tenemos acá las matrices de Pauli, la O1, O2, O3, que lo conocen muy bien ustedes. Y los elementos que son constantes, ¿no? Acuérdense que esto es como multiplicación de matrices 2 por 2 por una de 1 por 2. 1 por 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora las transformaciones se complican un poco más. Se tiene que asumir unas restricciones para tratar de mantener invariantes lagrangianos. Lo mismo, ¿no? Transformamos el exponencial en la parte de fase que tenga esta estructura y la transformación tiene que dar de esta manera, ¿no? Ya sabemos que transformaciones locales tienen siempre ese problema. Pero ¿qué vamos a hacer? Ya en vez de usar toda esa analogía anterior, vamos a usar lo que es el acoplamiento del mínimo, ¿no? La derivada covariante. Ahora, ¿qué sucede? Cuando ustedes hagan el acoplamiento mínimo, va a haber una pequeña diferencia. Ustedes saben que las transformaciones en U1, como les he enseñado, solo tienen 2 elementos. Acá no, acá aparecen 3. Entonces esos términos se tienen que asumir porque son transformaciones infinitesimales al final del día. La física, cómo demostrar, no lo voy a explicar por acá, pero van a haber ciertos cambios que se necesitan tener en cuenta para mantener este invariante nuestro lagrangiano. ¿Se puede demostrar? Sí, se los dejo como tarea para que investiguen el capítulo 10, no, 7 si no me equivoco, del Griffins. ¿Ok? Entonces vayan ahí, pueden revisar cómo trabaja. Ahora, como hemos hecho la derivada covariante para encontrar los términos que van a ser invariantes bajo transformaciones, van a haber nuevos términos asociados, porque ¿qué es lo que sucede? Acá ya no estamos trabajando con un solo campo gauge, ahora trabajamos con 3. Cabe mencionar que para encontrar los mediadores que te puedan tener, estos elementos siempre es el elemento al cuadrado menos 1. Es decir, ¿en qué simetría estamos? 2. 2 al cuadrado sería 4 menos 1, 3. Entonces acá tendría 3 mediadores. En caso 1 solamente tiene 1. Entonces, como estamos trabajando en SU2, tenemos 3 campos gauge asociados. Por eso que salen en forma vectoriales, es decir, que van a interactuar. Este cruce te va a indicar a futuro que va a haber una interacción entre ellos. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Que acá tenemos 3 elementos, 3 campos interactuando con esos 3 elementos de matriz. ¿Ok? Ahora, como mencionaba, nuestro campo gauge ahora tiene 3 elementos. Estos 3 elementos van a dar cada uno su respectivo campo cinemático, ¿no? Asumiendo que no tienen más. Porque acuérdense que esos términos de acá siguen siendo violados. Pero aquí hay un pequeño problema. Cuando tú quieres tener invariante ese producto de los tensores electromagnéticos, va a haber un problema general. No es invariante. Se tiene que reestructurar también esto. ¿Por qué? Porque tenemos ahora productos de más campos gauge existiendo. Y se tiene que reformular esta estructura, solamente para el caso de SU2 en adelante. ¿Ok? La estructura va a ser similar, va a depender de cuántos campos hay y de cuántos mediadores existan. ¿Ok? La regla es n al cuadrado menos 1. O sea que esto puede volver más complejo. Para SU3 aparecen 8, porque son 8 gluones. Y eso va a cumplir lo mismo, pero por 8 gluones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el término que realmente va a ser invariante acá, no va a ser ese término de acá. Se tiene que reformular. El término que va a ser invariante va a ser este término de acá. Y acá podemos ver una interacción entre campos gauge. Podemos dar una idea que entre los W, el W con Z, dependiendo dónde estamos trabajando. Entonces, a diferencia del campo gauge de U1 con SO2, el U1 no autointeracciona. Es decir, no vas a encontrar un vértice con 3 fotones, por ejemplo. Acá sí vas a tener un vértice con 3 bosones vectoriales. En este caso, con más. Bueno, más adelante se explica por qué. En el caso particular, a pesar de que el gluón no tiene masa, pero sí cumple esa estructura, sí va a autointeractuar. ¿Okay? Eso también se puede generalizar para gluones. Solamente que es lo mismo, pero parece U3 y con 8 gluones. Entonces, esto realmente va a darte la invariancia de los campos gauge, de tanta forma de las transformaciones como la normal.
Y recientemente, y finalmente tienes tu Lagrangiano total, libre de problemas con lo que eso no es invariante, ¿no? Va a ser invariante bajo otras funciones locales. En este caso, haciendo tu pago, tu término dinámico, pero hay un problema. No tiene más hasta el momento. Entonces, cuando tú quieres generalizar la interacción de dos partículas, neutrinos en un sistema, va a ser su estructura de esta forma, van a interactuar entre ellos, pero siguen siendo sin masa. ¿Por qué? Porque los términos masivos están siendo violados, o viola, mejor dicho, la regla de que tratar de tener una invariante, una región invariante bajo funciones locales, ¿no? ¿Alguna consulta? Sí, una curiosidad. Mencionaste que el campo vector, perdón, que el vectoral, ¿no? Se dividía en tres, pero esos tres no representan las coordenadas X, Y, Z, ¿no? Sino te No, no, refieres a... no. Como un pequeño elemento, ¿no? O sea, que existen tres campos gauge. O sea, mejor dicho, que yo lo que estoy generando acá es una forma vectorial para este punto, ¿no? Interpretando como si fueran tres elementos acá. Okay, yo postulo que mi estructura de este campo vectorial tiene tres elementos, pero en Pero, realidad proviene de la simetría. claro, ¿Sí? y cada campo gauge igual sería un cuadrivector, ¿cierto? Sí, bueno, sí, exactamente, exactamente, sí, sí, exactamente. Porque si te das cuenta son productos escalares, productos escalares, productos escalares. Y dentro de acá hay un cuadrivector, acá hay otro cuadrivector. Pero como son escalar, puedo asumir una relación por facilidades, ¿no? Otra curiosidad, ¿es solamente para volver a colocar lo que es la simetría Para volver a colocar simetría, exactamente. pero tiene algún significado, por así decirlo, físico, o solamente es un arreglo matemático? El físico está acá. Te das cuenta que a partir de esos términos hay autointeracciones. Van a haber, por ejemplo, bosones vectoriales que interactúan en un solo punto. O sea, vértices con bosones vectoriales. Lo que no había en U1. En U1 solamente interactúan dos fermiones y un fotón. En este caso puedes tener en un vértice tres bosones vectoriales. Hasta tres, en este caso. Ahí la física aparece acá. Es decir, la matemática te está explicando por qué aparecen esos términos, ¿no? Porque se han observado autointeracciones. ¿De acuerdo? Ya, ok, gracias. Solo un punto. Al agregar ese término que está ahí, lo que estamos permitiendo es integrar simetría de grupos no abelianos. Claro, en este caso no abeliano, para ser El salto exacto. que se da con la teoría de Yang-Mills no abeliana. Ujú. Justo faltó mencionar ese pequeño detalle. Claro, son simetrías no abelianas, de SU2 en adelante. Ve, U1 es abeliano, ¿sí? Es simple de trabajar. Acá ya es complejo. Incluso para construir la región de modelo estándar es un poco complicado, porque tienes que respetar todas estas ideas, hacer los cálculos. O sea, ni bien aprendes la idea, los cálculos es mucho más complejo. Va a demorar una cantidad de días por lo menos terminar todos los cálculos. Pero, pero no va a ser difícil en realidad. ¿De acuerdo? Solamente respetas que algunos son matrices, algunos tienen una simetría distinta al otro. eh, por ejemplo, el mu, el nu, que tienes que colocarlo correctamente, que no son, bueno, todas esas cosas que aparezcan, ¿no? ¿Otra consulta? ¿No? Ya, ok. Y de igual forma, nosotros podemos encontrar que este término se le conoce como corriente, ¿no? La corriente va a explicar cómo interactúan los campos de gauge, ¿no? En este caso son tres. Y como su compañero menciona, son una álgebra distinta a la que hemos conocido, ¿no? Que sería no abeliana, SU2.
y que no son conmutativos. También se puede usar para SU3, SU4, que va a depender del modelo. Pero por el momento, la física que nos importa ahorita es al menos para SU2. ¿Por qué? Porque lo vamos a juntar con U1 y de ahí salen las masas para las partículas, al menos los lectrones. ¿Cuánto tiempo vamos? 13:15, por la mitad. Ok. Esta parte de Feynman lo explicó en otra ocasión. Vamos a hablar con la ruptura espontánea de simetría. Más puntual. Ok. Nosotros ya hemos estado hablando que los términos de masa siempre están asociados a la dinámica de una partícula. En este caso, de un campo. Nosotros ya sabemos que este lagrangiano, ok, tranquilamente funciona para describir los términos de la ecuación de Procla, ¿no? Un bosón gauge con masa. Pero si aplicamos la exigencia que hacía en variante local, este término desaparece. Entonces la pregunta sería, ¿cómo hacemos para que nuestro lagrangiano tenga masa? O nuestra partícula tenga un término de masa. Entonces vamos a estudiar o a tratar de entender dónde puede estar ubicado este término de masa. Y vamos a asumir a un pequeño lagrangiano, ¿no? Vamos a usar un término lagrangiano libre, en este caso que no interactúe con nada. Van a ver que no hay un término de interacción. Y vamos a postular este lagrangiano. Acuerda que siempre es un axioma. Y vamos a ver qué sucede. Entonces, si asumimos que nuestro A es pequeño, vamos a expandirlo en Taylor. Ahora la pregunta es, ¿a qué se asemeja este elemento de acá? Como ustedes han visto, estos dos términos te dan una ecuación tipo Klein-Gordon. El valor de 1 no importa, porque si usted aplica Euler-Lagrange, este término se va. Si este valor es muy pequeño, esos términos se van a cancelar. Pero, ¿qué es lo que trato de hacer? Que nosotros podemos decir que si nosotros queremos estudiar específicamente la naturaleza de estos lagrangianos, puede ser que la masa esté escondida. Ya hay que ver cómo encontrar esa masa, ya sea por un artificio o un estudio más específico que es el mecanismo de rompimiento de simetría y después lo que es el mecanismo de Higgs. Y vamos a ver que si comparamos, como mencionaba, la ecuación de Klein-Gordon, que es esta, y estos términos se relacionan, vamos a ver que los términos de masa están ahí. Algunos términos de masa pueden estar escondidas y podemos tratar de encontrar ello, ¿no? Entonces, lo importante acá es estudiar un lagrangiano. Por simplicidad, solo vamos a hablar del lagrangiano de Klein-Gordon porque es más sencillo de operar, pero la idea está detrás, ¿ok? Vamos a colocar términos que condicionen a un lagrangiano. Este sería Klein-Gordon y acá una autointeracción de los campos bosónicos a 4 puntos, ¿ok? Esto es una interacción de 4 líneas en un solo punto, en bosones. Solamente se cumple para ello. La pregunta acá, este lagrangiano como tal que yo he colocado, ¿se puede poner más términos? No se puede. ¿Por qué? Porque tenemos que poner en condición que nuestro lagrangiano tenga una dimensión de 4, de masa cuártica o algo por ahí. Porque nuestra densidad lagrangiana, la integral, tiene con una dimensión 4 en la parte espacial, y acá tiene que cumplir lo contrario, ¿no? Para que sean dimensionalmente, que no tenga dimensiones la acción, la mínima acción, ¿ok? Entonces tiene que hacer esto. Entonces prácticamente ese término lambda no tiene dimensiones, solo en este caso dimensión 1 a la cuarta 4. Acá tiene dimensión 2 y acá dimensiones de masa. Ahora la pregunta es, si este término fuera negativo, ¿qué sucede? Si fuera negativo, listo, se acabó el estudio. Esto es un término de masa. Pero como esto es positivo, no es un término de masa. Al menos que mu sea imaginario, ¿no? Y ahí puede ser que sea negativo. Pero vamos a ver, la mejor forma para entender esto es tratar de analizar este lagrangiano en base a un estado base. Como estamos trabajando en lo que es mecánica cuántica de campos, vamos a tratar de minimizar y buscar en el vacío. Y después vamos a generalizar. Y la mejor forma de trabajar va a ser con sus estados base, ¿no? ¿Y dónde hacemos eso? Haciendo qué cosa? Minimizando el potencial, para ver cuál es el estado más base, el estado base que pueda tener él. Asumiendo la idea de mecánica clásica,
que esta parte fuera como una cinemática y una parte de potencial, a ello le vamos a dar justamente una interpretación. Agarramos la parte de potencial, lo identificamos y vamos a derivar respecto al... Vamos a minimizar, mejor dicho. ¿Y qué es lo que sucede? Que nosotros cuando queremos minimizar encontramos tres resultados. Uno es 0, otros dos resultados que son equivalentes, y estos son los estados fundamentales que pueda tener nuestro campo. En el campo, en la parte más fundamental que podamos tener, en el estado de vacío, ¿no? Y la idea, lo que vamos a hacer es estudiar este campo en base los estados mínimos que podamos tener. Claro está que la parte que fuera 0 no se va a considerar, solamente se considera tanto la parte positiva y negativa de estos resultados. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, tenemos dos resultados, ¿no? Asumiendo una traslación, en este caso del campo, tomando el vacío como válido, ¿no? Ambos resultados van a ser interesantes para estudiar. Sea la parte positiva o sea la parte negativa, ambos son equivalentes para estudiar. Lo interesante es de que cuando usamos esas transformaciones vamos a poder notar algo importante. Independientemente de cuál de estos signos elija, el término de masa aparece. Es decir, vamos a descubrir que la masa está oculta. Va a estar oculta, sí, pero justamente va a ser mostrada cuando asumimos en el caso del vacío. Por simplicidad, vamos a elegir uno de estos términos para seguir analizando lo que sucede más adelante. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos el lagrangiano de acá y este lagrangiano de acá, lo importante va a ser ¿qué cosa? Que este va a ser invariante bajo transformación de reflexión. Pero si tú haces acá, no pasa lo mismo. ¿Por qué? Acá va a ser más, acá es menos. Pues si haces la reflexión va a ser menos más. Este término, ¿qué sucede? Que no es simétrico. Rompe la simetría. En cambio acá sí, a pesar de que estos dos elementos describen la misma física del sistema. Uno no muestra la masa, pero es simétrico. Otro sí muestra la masa, pero no es simétrico. Es decir, que se está rompiendo la simetría. ¿Ok? Hay que recordar que cualquiera de estos elementos que se elija van a ser equivalentes. No vamos a separar generalidad. Van a encontrar los mismos resultados. La idea es encontrar que se va a romper la simetría. En este caso, una ruptura espontánea, simetría espontánea. Y se puede observar acá. Entonces, la idea, lo que tenemos acá, que el lagrangiano que describe inicialmente antes de la ruptura de simetría es simétrico. Está ubicado de forma simétrica. Acá están sus mínimos. Pero cuando haces una transformación a uno de los ejes, en este caso los mínimos, vas a encontrar que ahora este lagrangiano ya no es simétrico. Si tú partes de acá, vas a ver que la parte de izquierda con la parte derecha no es simétrico. Y independientemente de qué valor que tú elijas de los mínimos, van a ser equivalentes. La física va a ser la misma. Se elige por lo generalmente uno de ellos por simplicidad para seguir avanzando a ver qué es lo que está ocurriendo detrás. Entonces, ¿qué es lo que es ruptura espontánea de simetría? Que va a dar esto, ¿no? Va a dar ser cuando un sistema definido por un lagrangiano simétrico respecto a un grupo de simetría, en este caso SU2, cae a un estado de vacío, que no es simétrico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el sistema no se comporta más de forma simétrica cuando cae el vacío. Entonces, esta es la idea de por qué existe la ruptura espontánea de simetría. ¿Ok? Vamos a seguir hablando un poco de lo que es este rompimiento espontáneo de simetría. Esto ya lo mencioné. Ahora vamos a trabajar un poco más complejo. Ya no vamos a tomar un campo, sino dos campos para Klein-Gordon. Y vamos a hacer una simetría sencilla para SO2. ¿Ok? Rotaciones. Simple. Tenemos tu lagrangiano para el campo 1, que son estos, el primero y el tercero, y el segundo con el cuarto. ¿Ok? La parte de potenciales están ligadas. Lo interesante, como mencionaba, estos términos son positivos. ¿Ok? Vamos a juntarlos a una estructura más sencilla, ¿no? Si hacemos ciertas rotaciones, vamos a encontrar que nuestro potencial va a tener esta forma. Entonces, nuestro potencial, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. Vamos a generalizar un mínimo. Y en este mínimo va a haber un problema. Ahora que vamos a tener 4 resultados. Recuerden que acá tienes 2, acá tienes 2. Es decir,
independientemente de los valores que podamos tener, esto es como si fuera un eje X y este fuera un eje Y, como si fuera un círculo, ¿no? La parte de acá que podemos minimizar. Este es el famoso sombrero de Higgs, ¿no? Para poder ver que dónde está teniendo todas las posibilidades que minimicen este potencial, para ver cuál sería el estado de vacío. Nosotros podemos elegir cualquier de ellos y no vamos a perder ninguna física, ninguna interpretación física. De forma general, va a ser equivalente a cualquier resultado. Pero por simplicidad siempre se busca el caso eh, el más trivial para poder avanzar. Entonces vamos a ver qué sucede. En el caso mínimo vamos a elegir que uno minimice de esta forma y el otro sea cero. Y como tenemos dos campos, vamos a tener que hacer traslaciones al campo respecto al vacío en cero para el U2 y para vacío distinto de cero respecto al campo 1. Ambos resultados no van a parar generalizaciones, ¿ok? Entonces tenemos el campo eta y el campo 2, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede acá. Reemplazando y tenemos estos resultados de acá. Vamos a ver qué sucede. Lo interesante, tenemos masa. Tenemos interacción de 3 puntos que están acá. No hay problema, interacción de 3 puntos, interacción de 3 puntos. Tenemos interacciones de 4 puntos, son bosones, la estadística de Bose-Einstein lo cumple tranquilamente y está con un término de constante. Las constantes de Lagrangiano se retiran manualmente porque no aportan a la dinámica. Pero, ¿qué sucede? Acá hay algo más. Aparece un nuevo campo. Y este campo no tiene más. Y este campo se le considera como bosón de Goldstone. Este es un campo no físico. Ok, a pesar de que la ruptura espontánea de simetría te resuelve el tema de masa, pero te genera una contradicción. Te bota una partícula que no es física. Hay que ver la manera de retirar eso. ¿Ok? ¿Alguna consulta para correr la segunda parte? Ok, entonces, como ya hemos mencionado, la ruptura espontánea de simetría simplemente es minimizar al mínimo, utilizar uno de ellos, hacer una traslación y van a encontrar que ese lagrangiano nuevo ya no es simétrico, se ha roto la simetría. Pero te da la masa. El único problema es que ahora que te da una partícula que no es física, es decir, que no hay nada que lo describa. Y esa partícula se llama bosón de Goldstone. Hay que ver la forma de eliminarlo eso. ¿Ok? Y ese sería el mecanismo de Higgs. Gracias a este mecanismo se pudo explicar correctamente las masas de ciertas partículas que vamos a ver. Y finalmente vamos a ver el mecanismo de Higgs. Ahora ya no vamos a usar campos escalares, ahora campos complejos para Klein-Gordon. Acá tenemos un campo escalar complejo y vamos a ver que su estructura va a estar de esta manera. Y vamos a trabajar con SU2 o también puede ser con 1, independientemente de lo que queremos analizar. Entonces vamos a hacer las transformaciones de gauge locales, las clásicas, vamos a ver qué sucede. Vamos a aplicar a Lagrangiano de Klein-Gordon, como mencionaba, la receta de acoplamiento mínimo. Ok, ya aparecen los términos de interacción y aparecen los términos de cinemáticos. Y eso ya conocemos cuáles son los mínimos, tanto para el eta y tanto para el phi que vamos a postular, porque son dos campos. Acuérdense, tienes un campo 1 y un campo 2. ¿Qué sucede? Aplica todo. Tenemos todos resultados. Bacán. Aparecen los términos de masa para el campo de Klein-Gordon. Aparecen ¿qué cosa? Su término cinemático. Y milagrosamente también aparecen los términos de masa para el bosón gauge. Entonces, prácticamente está resuelto todo. Es decir, que cuando hemos roto simetría, aparecen los términos de masa de todas las partículas. Específicamente de qué? De estas partículas, pero acá hay un término que no es físico. No existe esto. Hay que ver la forma de eliminar este elemento del lagrangiano y ver a dónde se va para que realmente se pueda interpretar correctamente los términos de masa. Entonces, ya como mencionaba, de este lagrangiano
se puede sacar este acoplamiento y este acoplamiento no existe. No es físico este acoplamiento. No hay la cantidad de términos que puede existir en un vértice son mínimos, son 3. No pueden haber 2. ¿Ok? Salvo que se considera como mixing, pero es una suposición, al fin y al cabo. Ahora, para resolver este tema de lo que es la invariancia de la ruptura espontánea de simetría, ¿qué hizo Higgs? Agarró un caso particular, en una rotación específica, en una dirección, es decir, usó una transformación específica para encontrar un resultado que permite eliminar los bosones de Goldstone. Claro, este es un ejemplo básico, hay otro mucho más complejo. Pero a esta transformación o estas condiciones que encuentran, bueno, pues sin entrar en tantos detalles, se le considera como gauge unitario. O simplemente usando el gauge unitario, tú puedes cargarte todos estos términos de Goldstone, eliminarlos y llevarlos a otro lado. Y esos términos se van a ir a los bosones gauge, ¿ok? Hay que recordar que los bosones gauge solo tienen 2 grados de libertad, ¿ok? Cuando pierde un grado de libertad, que normalmente siempre tiene 3, por lo general siempre vas a encontrar con 3 grados de libertad por las ecuaciones de gauge, le estás regalando 1, y cuando le das 3 grados de libertad, ya tienen más. Entonces, ¿qué sucede? Al usar el gauge unitario, estás mandando esa transformación a la parte de los gauge, y recién ahí es donde tienes masa, o incluso un Lagrangiano invariante completo. Entonces, de esa manera, algo simple, que claro, es un formalismo mucho más complejo en realidad, hacemos de que nuestro Lagrangiano sea invariante totalmente a las transformaciones, bajo transformaciones locales, que tengan masas y que no violen ninguna simetría. Lo interesante es de que van a aparecer interacciones para 4 puntos, interacciones entre 2 fotones y otras unas partículas, y otras partículas más, ¿no? Ahora, ¿esto se puede generalizar? Sí se puede generalizar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo interesante de los Higgs? Es que al usar el gauge unitario, que acá se eligió uno de los tantos que existen, un caso muy particular, pero en realidad es un caso mucho más complejo usando eh, bueno, en realidad se aparece lo que es SU2, ¿ok? En SU2 se tiene que usar el gauge unitario para poder explicar este término de forma mucho más compleja, se puede decir, ¿no? Entonces, lo importante es que tenemos un lagrangiano que es invariante global, que puede describir las masas de las partículas correctamente, tanto para los bosones como los bosones gauge, y aparecen unas interacciones. Y finalmente es así como se puede obtener, claro, con modelos de juguete, en este caso, cómo se puede dar una receta para construir la física real detrás, que es el modelo estándar, ¿no? Esto se tiene que juntar, esta idea de lo que hemos hecho ahorita, de U1 con SU2, y se tiene que romper la, la simetría a una simetría electromagnética. Y ahí vamos a tener justamente todas las interacciones electrodébil que se conocen hasta el momento. Una parte del lagrangiano que ustedes probablemente han visto por todo lado, un lagrangiano muy, muy inmenso para construir. ¿Ok? Luego se puede generalizar para SU3 y analizarlo correctamente, etc, etc. Pero primero se basa en un modelo de juguete, que sería este. Pero las ideas están ahí. Y gracias a ello se han descubierto muchas interacciones, se han hecho muchas observaciones y se han medido ciertos parámetros, algunos de ellos por corrección aún. ¿Ok? Eso sería todo. ¿No, alguna consulta, pregunta? Consulta o pregunta para poder entrar al tema de los máquina virtual. ¿Hay consultas, preguntas? Alexander, ¿puedes fijarte la... Sí, en el chat no hay ninguna consulta. Ok.
Ok, entonces, para los que recién ingresan, en la tarde, al inicio de la clase, mencioné que he subido una máquina virtual a mi Drive. No sé si es que se la han pasado por el staff, la se ha pasado. A ver, voy a colocarlo por acá otra vez. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan ustedes hoy día? Para ganar tiempo, ahí he subido una máquina virtual donde ustedes van a poder usar la configuración que he creado para hacer correr MadGraph. En los que quieren analizar Pythia también está ahí. Yo no trabajo por esa dirección, yo uso MadGraph y Checkmate, que es lo que les voy a orientar. Pero está compilado todo. En el caso que quieren aprender, mañana les doy unas pautas más generales para que puedan instalar. ¿Ok? Consulta. Vuelvo a preguntar lo mismo del inicio de clase. ¿Quiénes trabajan con Linux? Levanten la mano, por favor. O que tienen instalado Linux ya en sus computadoras. Sea Ubuntu, Fedora, cualquiera de esas, cualquiera de ellos, ¿no? Ah, una consulta, yo trabajo con otras máquinas virtuales, no sé si es que en ese caso lo instalaría nada más el programa que enviaste, ¿no? En realidad es, claro, una máquina virtual. Tienes que descargarlo, pesa como 11 gigabytes. Lo descargas al descomprimirlo, va a ser alrededor de 23 o 24 gigabytes, pero cuando lo ejecutes, va a llegar a ser, tu espacio va a consumir 50 gigabytes, así que tengan cuidado, porque está configurado para que tengan el suficiente espacio para correr algunas cosas. Si no, va a colapsar. Ahora, como mencionaba, veo que la mayoría no tiene experiencia en Linux. Entonces, sí o sí van a tener que usar una máquina virtual. Pues, tienen que instalar VirtualBox, la última versión, por favor. Entren a la página de VirtualBox. Acá lo estoy escribiendo. Y en esa página descarguen la última versión para la plataforma que estén usando, sea Linux, sea eh, Apple o Windows, ¿no? Incluso los que usan otra versión y no quieran entrar a las compilaciones específicas, pueden ejecutarlo. Los requerimientos mínimos que van a necesitar es que su computadora al menos tenga 2 de RAM. ¿Ok? O 4 RAM, perdón, porque 2 va a ser necesario para que corra el programa. Si es que quieren hacerlo más limitado, lo pueden poner a 1, pero ya dependerá si es que su computadora lo aguante o no. Entonces le he puesto las condiciones más mínimas para que tengan, para que no se cuele su computadora, ¿ok? No sé exactamente qué sistema operativos tengan, cuáles son sus objetivos, etc, etc. Ok, consideraciones para cuando traten de usar una máquina virtual. Yo les voy a mandar 2 videos para usar lo que es ejecutar la máquina virtual. Uno es simple para que lo puedan cargar. Mañana les explico, pero les voy a dar ahora para que puedan repetirlo y una otra vez. Y el otro es cuando no puedan abrirlo. Hay gente que no conoce todavía el término de virtualización. Entonces, hay una parte en el BIOS que necesitas activar. Tiene que apagar su computadora y eso lo tiene que tratar para hacer para mañana. Entonces, yo les voy a dejar las pautas escritas por el staff para que lo puedan hacer. Debido a que si es que no tienes activado la opción de virtualización del BIOS, no van a poder levantar el sistema. Así lo instalen en el VirtualBox. ¿De acuerdo? Entonces tienen que entrar al BIOS, es decir, apagarlo, por entrar a la configuración, prender la opción de virtualización y recién le va a permitir su sistema Windows, en los que tienen Windows, virtualizar. E incluso hay gente que tiene Linux, tiene ese problema, tiene que activar también esta opción. A ver, voy a dar una pauta básica. Un segundo. Voy a compartir pantalla una vez más.
Sí, trata de descargarlos en la noche, mejor. O si no, conecten su computadora hacia a la toma, ¿no? Vamos a ver. Por ejemplo, esta es la máquina virtual que estoy creado. Entonces, lo primero que tienen que hacer es... Uy, se me cerró un toque. Es entrar al Drive. Y en el Drive van a encontrar este archivo. Este archivo pesa alrededor de 11 gigabytes, comprimido. Tiene que descargarlo. Al descargarlo, lo que ustedes van a hacer es entrar al VirtualBox. Van a hacer qué cosa, a ver, nuevo. Acá le pueden poner una palabra que ustedes gusten. Yo le he puesto Ubuntu. Y van a hacer siguiente. Acá le pueden poner lo mínimo para que no les consuma todos sus recursos. 248 yo he elegido. Siguiente. Van a usar algo que ya he creado. En este caso yo ya tengo ubicado mi archivo que he descomprimido que pesa 50 gigabytes, como lo mencioné. Bueno, por ahí debe estar. Ok, este es el archivo. Y lo abren y le dan siguiente. Seleccionar y le dan crear. Cuando le dan a esta opción crear, le va a salir esta parte de acá de la configuración que yo he hecho como para que se ejecute este archivo. ¿De acuerdo? Ni bien hagan eso, van a correr. Por favor, si es que van a tener cuidado con lo que instalen, porque hay cosas que pueden cambiar y se va al tacho toda la configuración. ¿Quiere? Un segundo. La contraseña es head-2022. Esa es la contraseña. Entonces, con esto van a poder entrar al sistema operativo que yo he creado. Acá tenemos... Perdón. Se colgó. Estoy un poco lento. Un segundo, por favor. No responde mi máquina. Ok, denme un segundito, por favor. Sino que estoy conectándome desde mi computadora a otra computadora y a una máquina virtual. Entenderán que es muchos recursos. No, se colgó. Espera un ratito, mi señal está un poco baja. Un segundito, ¿ya? A ver. ¿Alguna consulta hasta el momento? Alessandra, ¿hay preguntas en el chat? Por favor, ayúdame. Hay una pregunta que dice de Emanuel. Dice si es que ¿Mm? descargan el instalador de VirtualBox y lo ejecutan. Sí, instálenlo, ejecútenlo y después carguen el archivo que les he mandado. Ya el correo. Se me ha colgado el sistema operativo. Ok, entonces acá es la 16. O sea, yo ya lo que he hecho es instalar el Linux y a Linux le he instalado todos los programas necesarios, que son estos de acá. Yo voy a usar Checkmate, es lo que yo estoy trabajando actualmente, y Malgrad.
Pero para poder usar esto, usa las siguientes librerías, ¿no? Delphis, FastJet, LHA PDF, Pythia, y bueno, en este caso les voy a dar uno de mis archivos, ¿no? Si puedes, normal, pero créeme que va a ser un poquito complicado. Mañana te voy a explicar por qué, porque hay muchas librerías que puedes ser incompatibles. Yo les voy a mandar también un tutorial de instalación, pero no sé si lo podré hacer esta mañana. Ok, yo les voy a enviar más rato con el staff. Porque son varios programas. El problema es de que son librerías que tienes que cumplir. Si quieren ver más o menos lo que yo he hecho, pongan History y van a encontrar todos los pasos que hice para instalar. Incluso algunas cosas que no están ahí las he hecho con un sistema que se llama Synapse. Hay librerías que se tienen que buscar por acá. Entonces, si es que puedes hacerlo, normal, no hay problema. Por ejemplo, uno de ellos es el SIGAL. El SIGAL. Con esto puedes realmente trabajar y encontrar algunas librerías que necesitas para poder correr root, man análisis, checkmate y todas esas cosas. ¿De acuerdo? Acá, por ejemplo, hay librerías de Python que no están completas cuando tú instalas. Tienes que hacerlo manualmente, porque algunas de ellas necesita específicamente ser jalada por un trabajo por uno de estos programas. Entonces, pueden explorar, ¿no? Si ustedes quieren ver tutorial de cómo ingresar a las carpetas, simplemente pueden, vamos a poner Excel. Para los que recién comienzan con Linux. El terminal te permite ingresar a cualquier carpeta en base a comandos. CD te indica la acción para poder ingresar a una carpeta. CD espacio. LS es para indicar qué carpetas vas a acceder. Por ejemplo, yo quiero entrar a programas. Y lo puedo ingresar. Luego, LS puedo ver qué es lo que hay. Entonces, con esa forma vayan explorando para que se acostumbren a un sistema Linux. ¿Qué más vamos a encontrar? Por ejemplo, vamos a entrar de frente a Maggrad de frente al ejecutador. Acá ya lo tengo instalado. Acá tengo un pequeño ejemplo que son electrón, positrón. Entonces, lo que vamos a ver mañana son las definiciones de cómo instalar estos programas. Les voy a dar unas pautas y le voy a dar pequeños ejemplos de cómo corren el sistema operativo, ¿no? Por ejemplo, acá, algo simple, como ya mencionaba, puede ser protón-protón, yendo a electrón-positrón y te va a indicar cuáles son las características. Pero eso yo tengo que explicarles qué significa cada línea, cada proceso, cómo usar estas relaciones, compararlo con lo ya dado en la clase, todas estas cositas, ¿no? Y generar algunos resultados, ¿no? ¿Qué dice? Ah, no. Uy, perdón, acá me equivoqué. Ok, acá hay un error. Tienen que tener cuidado con la configuración que estén tocando, ¿ok? Si no, se va a desconfigurar todo. Ya, tenemos ahora launch. Ok, lo que estoy haciendo es más o menos un ejemplo de lo que vamos a hacer mañana. Déjenme ver un ratito en la configuración para que vean de lo que vamos a hacer para configurar las colisiones que van a analizar ustedes mismos. Así que no se preocupen mucho por lo que pueda ocurrir acá. Simplemente es una introducción a lo que van a ver mañana, pasado y el viernes. Vamos a configurarle más o menos qué se refiere
la energía centro de masa que hemos mencionado ayer, que existen dos sistemas de laboratorio, centro de masa y la energía que estamos trabajando. Si queremos reproducir colisiones de 13 TeV o 8 TeV, la cross section que les mencioné, que ya saben cómo calcular, bueno, al menos una idea básica. Y vamos a ver qué es lo, por ejemplo, que podemos tener, ¿no? Acá la interacción básica, protón-protón yendo a electrón, electrón-positrón. Y te va a indicar los procesos que existen detrás de ello, ¿no? Por ejemplo, tenemos que la colisión de protón-protón te puede salir que de un muón o antimuón generan estos. Perdón, up o anti-up. Y acá tenemos que un char, anti-char te pueden generar estos procesos, ¿no? Y lo puedes observar acá, ¿no? Por ejemplo, de forma gráfica en HTML o PostScript. Vamos a ver. Entonces son los diagramas que podemos tener. En este caso, por ejemplo, con un fotón o con un Z. Si se dan cuenta, ambos aportan a las contribuciones para las desintegraciones que podemos tener. Todo esto de acá ya lo pueden manejar a partir de mañana. Y acá la cross section, ¿no? Indicar más o menos cuáles son los procesos que están generando. ¿Okay? Entonces, en este caso tenemos el cross section para la parte, bueno, acá tenemos dos, ¿no? No, okay, no está generando nada. Bueno, eso es lo que vamos a ver mañana. Colisiones de electrones, lleno de electrones, bosón Z, decaimientos, y van a encontrar algunos resultados interesantes. ¿Alguna consulta? Sí, buenas tardes, disculpe. Sí. Ahorita estoy descomprimiendo el archivo que pesa 10 gigas. 11 gigas. ¿Qué ¿Mm? hago con ese archivo después de que se descomprima? Ah, ok. Vamos a hacerlo de nuevo, ¿ya? Vamos a apagar la máquina virtual. Ya. Cuando quieres descargar el archivo, bueno, descargas el archivo, ubícalo primero, que sería este de acá. Bueno, ya está descargado. Cuando lo descargues, descomprimas, casi pesa 25 gigabytes. Pero cuando lo ejecutes, va a llegar a tener hasta 50 gigabytes. ¿De acuerdo? O sea, que tienes que liberar espacio por si acaso. Acá está. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a ir a nuevo. Acá le colocas un nombre que tú deseas trabajar, ¿no? Bueno, yo le he puesto algo simple, Ubuntu. Y la siguiente, ¿no? Las configuraciones automáticamente lo va a reconocer respecto al nombre que le coloques. Le das siguiente. Acá yo te recomendaría 248 de tamaño de RAM, que es lo mínimo que necesitas. Si tienes la capacidad de trabajar con más, adelante. Y le das acá usar. Acá ya lo tengo configurado. Lo que voy a hacer es ir a añadir. Ubico mi archivo. Y lo abro. Al abrir, te pones te sale acá. A qué archivo estás apuntando. Y le das opción seleccionar. Y bien, y le das opción seleccionar, le das crear. Y automáticamente va a cargar ese archivo acá. Y ustedes a redundancia, van a poder ejecutar el programa, ¿no? Iniciar y automáticamente va a correr el programa ya como si fuera un sistema operativo más de ustedes. Algunos pequeños letras que van a encontrar por ahí, pero obvienlo, por favor. No va a ser necesario tenerlos en cuenta. Y ya cuando le ponen la clave es head _normal 2022. Nel, No, una consulta. head. Sí, dime. Hicieron una pregunta por el chat, si quieres me responde después. A ver. Ah, ¿sobre la BIOS? Claro, Ya. En el caso que ustedes ejecuten el programa,
y le sale error, yo les voy a mandar un video para reparar eso. Lo que tienen que hacer es entrar a la BIOS y hacer cambiar la configuración de virtualización. Por defecto, casi todas las computadoras vienen con apagado esa opción. Los que ya han podido instalar Linux en su computadora y trabajan en dos sistemas operativos, yo creo que no van a tener ningún problema. Pero los que no, y los que recién van a comenzar, hay una gran probabilidad de que sí tengan este problema, porque no es siempre simple, no es simple, mejor dicho, hacer esto, ni darse cuenta, hasta que recién te metes a virtualizar máquinas, ¿no? Es que a veces cuando activas esta opción puede ser que hagas conflictos entre sistemas y a veces tu Windows se cuelga, horrible. Entonces es una forma de salvaguardar si es que no sabes trabajar con ese sistema operativo, ¿no? Entonces yo les voy a mandar un video para corregir ese tipo de aviso que probablemente le salga para los que no puedan virtualizar. A ver. Nel, ahora sí te hago una pregunta. Sobre los modelos, ¿el modelo que ocupa el programa con el que trabajas es el modelo estándar o tú puedes cambiar el modelo como Hay quieras? varios modelos ahí. Ahí hay supersimétricos y otro modelo más que no me acuerdo muy bien. Ya, pero son unos modelos que ya están predefinidos ahí. Sí, incluso yo tengo mi modelo, si quieres se los dejo ahí. Ah, también puedes crear algún tipo de modelo. ¿Podría No, poner cualquier dimensión? el modelo es mucho más complejo en realidad. Ya, Para ya. crear, entonces mañana, mira, mañana les voy a dedicar específicamente a instalar los programas. Les voy a dar cómo es el paso para instalarlo, para que los que quieren hacerlo en Windows 18, perdón, en Ubuntu 18, 20, lo que quieran, les recomendaría hasta el 16 o 18, más probablemente que haya ciertos conflictos por las librerías que trabajan ellos, para que estén en armonía, ya que si vamos más arriba, a veces las librerías son superadas y no las reconocen. Y sí, se pueden instalar o forzarlos. El problema es que tienes que hacer configuraciones extras y a veces eso puede tomar mucho tiempo, estar ahí intentando una y otra para que podamos jalar el correcto resultado, ¿no? Bueno, correcta librería o archivo que quieras hacer compilar. A ver, ¿qué pregunta hay más por acá? ¿Tienes solamente 20 gigabytes en tu computadora? ¿O tienes un espacio aparte? Fuera del archivo, bueno, tu disco duro sólido, ¿tienes uno normal? ¿Un espacio aparte, dos discos duros? Mm, ya, en el externo, jálalo. Cópialo ahí y desde ahí jálalo. A la final, tu disco duro sólido, va a soportar el sistema, ¿no? Pero lo tiene que estar ubicado afuera para que no haya conflictos. Sí, claro, claro. Como mencionaba su compañero Álvarez, eh, mañana les voy a dar una lista de programas que existen para simular la mayoría de interacciones que tenemos. Dentro de ellos, algunos que son cajas negras como SmackLab y otros que tú tienes que meter la mano específicamente para crear tu propio modelo, como es Fail Rules, Sfino, Sushi, creo que es también para supersimetría, y otras cosas más que puedan tener por ahí, ¿no? Cosas exóticas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Magra tiene estos de acá por defecto, ¿no? Tiene para su modelo estándar, bueno, mi modelo que yo trabajo, en el caso de supersimetría y otros más que esté por ahí, ¿no? Que son los más conocidos. Ahora, si tú quieres crear tu propio modelo, ya mañana te explico cómo. O al menos te doy una idea de dónde conseguir la información necesaria. ¿Alguna otra consulta, si no, para ir cerrando la clase? Si no, pues mañana nos vemos.